Bueno, ahora es el momento de presentar a un veterano de guerra muy reconocido, como es el Comodoro Pablo Carballo, pero como él quiere que lo llamemos y lo presentemos, Pablo Carballo. Gracias, Pablo, por estar compartiendo esta jornada juntos a nosotros. Es un placer, Alberto. Marcelo, qué mejor, te vamos a dar, mirá, que realmente tengas el lujo de estar preguntándole vos acá a Pablo. Sí, para mí, por el doble significado, señor. Señor por la jerarquía y señor por lo que representa. Así que para mí, en lo personal, es un honor poder compartir con ustedes estos momentos. Y como ya tenemos sus videos, y vamos a pasar los relatos de sus acciones en combate, y lo que nosotros pretendemos con esto, con esta jornada que estamos realizando, esta es la tercera, lo que nosotros buscamos es también que la gente tome la posta de ustedes, que su esfuerzo, su heroísmo, la sangre derramada de nuestros hombres en defensa de nuestra soberanía, no termine un 14 de junio, sino que se prolongue hasta que nuestras islas vuelvan a ser argentinas y flameen nuestra bandera. Entonces, con ese espíritu y en esa intención es que le hacemos la primera pregunta para usted, para continuar con esta malvinización que nosotros pretendemos. ¿Qué le podemos mostrar, enseñar a la juventud, al resto de los argentinos, para que estén concientizados de eso? Lo primero es que digo que cuando uno es veterano es porque Dios lo dispuso. O sea, es como que Dios nos puso ahí. Dios dispuso que nosotros fuéramos el brazo de todos los argentinos, pero la responsabilidad es de todos. O sea que uno le tocó porque Dios lo dispuso. Hubo gente muy valiente de mi fuerza, por ejemplo, que no pudo ir porque estaba en otro destino y no le correspondía ir. Entonces, esto es una cuestión de todos los argentinos. Todos hablamos de Malvinas, 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 y nos olvidamos de Georgia, el Sándwich del Sur y la Antártida. ¿No es cierto? Entonces, eso también nos robaron. Ese es el primer punto. El segundo punto es, cada día de estos que van pasando, para mí, es un tremendo orgullo y un tremendo dolor. Hoy, al anochecer, en la noche del 13 al 14 de junio, caía el último avión de la Fuerza Aérea donde moría un gran hombre llamado Capitán Casado. Y el Capitán Casado, derriban al avión, el piloto le dice que se eyecte y él dice no puedo eyectarme porque cuando despejaron el avión rompieron el asiento, una cosa así fue, no sé si, pero sí, él le dijo no puedo eyectarme y el capitán Pastrán le gritaba eyectate, eyectate, y cuando vio que si no se eyectaba se moría, se eyectó Pastrán y Casado, que no se pudo eyectar, murió. Entonces, y esa gente que murió, los 649, ¿no es cierto? Ellos son mojones de soberanía, o sea, son como los mojones que van marcando los caminos y demás, estos son mojones de soberanía, son guardias permanentes que hay dos cosas que decir de ellos. Una es, por ejemplo, cuando hablaron me preguntó un periodista, ¿qué le parecía ahora que están repatriando? Me dijo, los restos. No se repatria los restos de la patria a la patria. Primer punto, ¿no es cierto? Ellos están en su patria allá y están combatiendo. Por eso están combatiendo como el Cid Campeador. Y el Cid Campeador, ¿no es cierto?, estaba luchando contra los árabes que habían invadido toda la península ibérica y que estaban dominando la península ibérica. Entonces, durante 700 años los sojuzgaron. Pero con los reyes católicos y demás, en esa época de Isabel y cuando estaba el descubrimiento de América, en ese momento, digamos, en esa época, estaba el Cid Campeador, y el Cid Campeador lo matan en un combate. Entonces, es una tremenda alegría para los árabes, porque dicen, hablo de los musulmanes que estaban invadiendo España, y ahí los que estaban desolados por esta situación, de pronto se les ocurre atarlo al Cid arriba con su armadura y arriba de su caballo, e inician el ataque. Y cuando los musulmanes ven al hombre este que viene, que parecía que había resucitado,
se rinden. O sea, siguió peleando después de muertos. Y nuestros muertos en Malvinas siguen peleando después de muertos. Eso es lo primero que quería decir. Entonces, a mí, respeto tremendamente, y para peor, soy muy amigo de todas las familias de los caídos de la Fuerza Aérea, y entonces por ahí alguna señora me ha dicho, mirá Pablo, ¿no te molesta que yo quiera? No, para nada, tráelo a tu marido, tráelo si vos querés, pero al mismo tiempo yo tengo ese sentimiento, ¿no? Que están peleando desde la tumba. Y lo otro que quiero decir es que ellos murieron en la seguridad de que nosotros no nos íbamos a olvidar, de que nosotros íbamos a continuar peleando, porque ellos, si no, los estafamos. Nosotros, yo, por ejemplo, desde que terminó la campaña de Malvinas, que ahora voy a hablar de la campaña, desde que terminó la campaña, cada año yo le mando una carta a cada una de las familias de los soldados, suboficiales y oficiales de la Fuerza Aérea. Hace 38 años que les llega una carta mía, que les dice, yo no me olvidé, que hoy le va a llegar a la señora de Casado y me dice, increíble, pero vos mandás una carta y me llega todos los años el día en que cayó. Es causalidad, no casualidad. ¿No es cierto? Ahora no pude mandar todos, porque como ahora no puedo mandar carta, no podía mandar carta, empecé a mandar WhatsApp. Y de los que no tengo los teléfonos celulares, no puedo mandarle WhatsApp, pero a muchísimas familias le llegó mi nota diciendo, yo no me olvidé, porque yo pensaba que iba a morir, estaba segurísimo. 3 días me pegaron en el avión. En uno de los días, en 6 lugares diferentes del avión y con un agujero grandote así en un costado. Yo decía, yo voy a morir. Derribaron un hombre yendo conmigo un día y murió estrellado contra la fragata Antelope, desintegrado. Tengo las fotos cuando él se está desintegrando, ¿no es cierto? Ahí cayendo al otro lado. El surco en el agua de la ruta en donde iba queda marcado en la foto, sacado por un inglés, y se ve el avión de Rinke que va atacando, va hacia la Roswell, y ese hombre murió yendo conmigo. Después cae Mariano Velasco, que yo no sabía si iba a sobrevivir o no, y bueno, y entonces decía, yo no voy a volver. Yo no voy a volver. Seguro que voy a morir, ¿no es cierto? Pero estoy seguro que si muero, mi querida Fuerza Aérea no se va a olvidar de mi señora, y mis camaradas tampoco. Y una forma de recordarlo es no solo pensar en ellos, sino llamarlo y decirle, escúchame. Una vez alguien dijo que, ¿por qué en lugar de ocuparse de esto no se ocupa de las deudas? Y yo dije, miren, yo gané todo lo que gané a las deudas. Por supuesto, después de pasar un tiempo, deja de dinero, porque se vendió al principio. Todo. Nunca cobré un peso por ningún libro que escribí. Escribí 6 libros. Todo lo doné. ¿No es cierto? Porque creo que no se puede hacer plata con la muerte. Eso es, desde mi punto de vista, no critico a que lo haga, es su problema, es su decisión y la respeto. Pero, o sea, todo esto, ¿no? Todo esto hace a que es muy lindo sentir bien, pero más importante sentir bien y actuar bien. O sea, actuar en consecuencia con lo que se piensa. Lo otro que quería decir, todos hablan de la guerra de Malvinas. Algunos, tristemente, dicen, esta desgraciada guerra, esta guerra irresponsable, esta guerra de un general borracho. Primero, ¿quién se tomó un whisky con el general Galtieri? ¿Cómo pueden tan livianamente? Porque muchas veces de cosas así se habla tan livianamente. ¿Por qué dicen que es desgraciada y irresponsable? Por el enemigo que enfrentamos. Y en el momento en que San Martín preparaba el ejército de los Andes, en España se estaba preparando una flota tremenda que iba a venir a recuperar las colonias. O sea que el general San Martín era un irresponsable igual que nosotros porque tenía el deseo de defender su patria y combatir por ella y darles las 2 cosas fundamentales que puede tener una patria, que son la libertad y la independencia por un lado y a Dios por el otro, ¿no? Entonces, ¿cuándo nos dieron la libertad? El 25 de mayo de 1810 fuimos libres. La libertad es un regalo tremendo que nos da Dios y no se debe permitir que nos quiten la libertad nunca, porque
es algo sagrado, ser libre, porque somos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es libre, Él hace todo bien porque es Dios, porque es perfecto, nosotros no, pero somos libres porque somos hechos a semejanza de Él, ¿no es cierto? Entonces, somos libres, la libertad. ¿Y cuándo nos dieron la independencia? El 9 de julio de 1816, por empuje de Belgrano y de San Martín, dos grandes. Yo digo siempre, las 4 patas de mi mesa se llaman San Martín, Belgrano, Güemes y Cornelio Saavedra. Esos 4 hombres construyeron esta patria. O sea, esos 4 irresponsables y desgraciados que se atrevieron a hacer esa irresponsabilidad de querer ser libres, de querer ser soberanos, de querer ser independientes. Otra cosa que tiene que ver con lo que me preguntaste, Marcelo, es el tema de que esto no fue la guerra irresponsable, no fue guerra, fue una campaña, así como estuvo la Segunda Guerra Mundial, la campaña de África, la campaña de Italia, la campaña de Francia, y después hubo batallas, y después hubo combates, y después hubo, ¿cómo se llama? Los escaramuzas. Esa es la división. La guerra de Malvinas empezó en el año 1806, cuando 2.700 hombres en 12 buques vinieron a apoderarse, como se apoderaron de 90 territorios del mundo, para, como en la película Crepúsculo, chuparle la sangre, quitarles el honor y robarles sus tesoros. Si uno quiere saber cómo es Egipto, cómo es Grecia, váyase a los museos de la reina Isabel o de la señora Thatcher, si le podemos decir señora, asesina de 232 hombres en el Belgrano. Crimen de guerra, pero como son ellos, no hay una lista de países honorables y no honorables, ¿no es cierto? Los honorables, en esa lista está 7º Inglaterra y 97 la Argentina. Ellos son honorables, viven de la muerte, del dolor, del sufrimiento, los que están de esclavos en las minas de diamantes, esmeralda, en las de litio, por el petróleo, no importa, no importa. Es una gran farsa la justicia de los hombres. Entonces, luego, al año siguiente, en 1807, vinieron, ¿saben cuántos buques vinieron en el 82? Vinieron 112 buques y 25.000 hombres y mujeres. 112 buques y 25.000 hombres y mujeres. Es una enormidad de buques. ¿Saben cuántos vinieron en 1807? Que algunos quedaron en Montevideo y otros vinieron para acá. 110 buques. Y 12.800 hombres. O sea, casi por 2 no fue la misma cantidad de buques que trajeron ahora. Y en esa época, los irresponsables que había aquí, criollos y españoles, esos irresponsables por defender la patria, esos desgraciados, en esa desgraciada defensa, nos permitieron no ser colonia, porque pelearon los hombres, las mujeres y los niños, desde los techos, desde las calles, en todos lados hubo una persona capaz de defender lo que le pertenece, porque es su patria. ¿Y qué es patria? Patria es lo que amamos, lo que nos pertenece y aquello por lo cual somos capaces de dar la vida. Es la tierra de nuestros padres. Son las raíces de la patria, raíces católicas, apostólicas, romanas, y por lo tanto abiertas a recibir cualquier religión y no secta que quiera venir a vivir en el suelo argentino. Entonces, después vino la vuelta de obligado, que es parte de una campaña, y después vino el 82 y es parte de una campaña. La campaña termina cuando la bandera argentina, celeste y blanca, con un sol en el medio, flamee rabiosamente en las Islas Malvinas. Y no va a terminar. Y dentro de 112 años, porque cada 150 años, si uno no hizo nada por la fuerza para recuperar lo que le quitaron por la fuerza, lo pierde. Entonces, dentro de 112 años hay que volver a combatir y hay que enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. No se olviden, dentro de 112 años, porque son 150 y ya pasaron 38. Hay que volver a combatir, deseando con todo el alma que nos llegue ese momento y el hombre, el ser humano, tenga el suficiente honor,
porque hablan de honor, core values y todas estas cosas, pero todo el mundo sabe que las Islas Malvinas, las Georgia y las Sandwich son nuestras. Todo el mundo, los ingleses también saben. Y los que saben algo, que es un delito, que es un robo, y no hacen nada, son cómplices. Entonces, todo esto es una campaña, y en esta campaña participamos, y estoy orgulloso de ser parte de este pueblo que se atrevió a ser desgraciado e irresponsable al ir al combate por aquello que ama, y estuvo 150 años siendo basureado. Porque nadie le hacía caso, y ni nos van a hacer caso, a menos que actúe el factor Dios, porque el factor Dios hizo que hubiera una Juana de Arco, con 17 años, que no sabía leer ni escribir, analfabeta, en una época la mujer era nada, y Diosito le dijo, vos vas a sacar a los franceses de abajo de la bota inglesa, y lo hizo. Es imposible que ocurriera, y ocurrió. ¿No es cierto? Entonces, si entra el factor Dios, por ahí las podemos recuperar. Pero lo que no hay que hacer nunca es olvidar el objetivo. Hay que mantener el objetivo, los tres principios de la conducción. Seleccionar y mantener objetivos correctos, observar una estricta economía de medios y, me lo olvidé ahora, bueno, seleccionar, bueno, no importa. Estoy viejo y arruinado. Pero, volviendo al tema, esto es algo que tiene que llenarnos de orgullo y de dolor. ¿El dolor por qué? El dolor egoísta de perder los amigos y la satisfacción de saber que tenemos héroes, porque yo siempre digo, más vale tener hombres capaces y mujeres capaces de morir por su patria a que la patria se muera porque le faltan hombres y mujeres. ¿No es cierto? Y la patria siempre está en peligro, porque nuestra patria es hermosa, rica, con todos los tipos de clima, con todos los tipos de paisajes, con todas las riquezas, y hay muchos hambrientos de poder, de dinero, que quieren obtener, que quieren sacar sus productos, que quieren quitarnos nuestra soberanía. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que ser irresponsables y tenemos que ser desgraciados. Muy claro, muy claro. Realmente una clase de amor a la patria y de historia, señor, que realmente nos conmueve. Y en el caso particular, ¿no? Pensando todo lo que usted nos estaba diciendo, el compromiso que tenemos nosotros, ustedes que tuvieron la dicha, Dios los eligió para defender la patria, y aquellos que elegimos la carrera de las armas, o que no, y no tuvimos la posibilidad de estar en ese lugar. El compromiso para tratar de evitarlo, y en el diario que hacer, en el día a día, tratar de levantar esa bandera, levantar la bandera de que las Malvinas son argentinas, y estamos acá, estamos parados. Por más que nos quieran humillar, nos quieran pisotear la cabeza, tenemos que decir siempre, acá estamos. Ustedes están combatiendo en este momento. La desmalvinización fue terrible y empezó por las propias Fuerzas Armadas. Yo estuve en el centro de salud de veteranos de guerra, el último año lo reemplacé al coronel Vigré, y ahí recibía las consecuencias, muchas consecuencias de la desmalvinización y del olvido a los veteranos y especialmente a los familiares también. Y ahí veíamos las heridas, no solamente el alma, sino en el espíritu y en la mente. Entonces, eso nos obliga a tratar de redoblar el esfuerzo, a malvinizar, a contener a nuestros veteranos, a los familiares especialmente, que, como decimos, dieron todo, y a ellos hay que mimarlos. Ellos dieron a su hijo, como usted hablaba recién, al esposo, al padre. Entonces, ellos requieren nuestra atención. ¿Sí? Y a través de ello, tratar de transmitir esto al resto. Ese espíritu ofensivo, ¿no? Es el principio de la conducción que tenemos en el ejército, el espíritu ofensivo, llevarla a su máxima expresión en estas cosas, en el diario que hacer, ser la bandera. El ejemplo, ustedes nos marcan, ¿no? Ustedes nos marcan el norte con su ejemplo. Pablo, me gustaría, como para ir redondeando, solo que estás muy ocupado,
un mensaje final, sobre todo para la juventud, para los más jóvenes. ¿Qué querés dejarle de mensaje? A los jóvenes, tengan esperanza, porque la esperanza es propia de la gente que tiene fe. Acuérdense que la palabra más grande que hay en este mundo es la palabra amor. Y el amor es a los propios y a los enemigos. Pero hablo del enemigo combatiente, o sea, hablo, por ejemplo, del soldado inglés, sus viudas y sus huérfanos, que no tiene la culpa de que su gobierno sea un gobierno pirata, y ellos eran soldados que vinieron a cumplir con su deber, de los cuales tengo muchos amigos, y 4 de ellos escribieron para mis libros. Lo otro que les quiero decir es que no les enseñen que hay que tener vergüenza de lo que hay que tener orgullo. Que no les enseñen. Eso es lo que quiere el enemigo de su patria. Recuerden que aquí hay argentinos y hay gente que vive acá. El argentino es aquel que quiere una patria grande, soberana, libre, libre. No se dejen quitar la libertad. Fórmense en valores y virtudes. Acuérdense que valor es aquello que vale, que vale. Y había un sacerdote que se llamaba Don Chema que decía, no cambien un garbanzo por un tesoro. El garbanzo es el poder, el dinero, la soberbia, la estupidez humana y demás. Y el tesoro es Dios, la patria, la familia, los valores, las virtudes. Entonces, vivan para tratar de ser santos y héroes. Séanlo, séanlo, aunque nadie lo vea, pero que Dios lo vea, que Dios vea que ustedes son santos y héroes. Fórmense, y después de estar formados, inmiscúyanse, métanse en todo, en política. Quiero tener argentinos como los que ya hubo. Ahí nomás me vino a la mente Roque Sáenz Peña. ¡Qué presidente, por favor! Y encima creo la Fuerza Aérea dentro del querido ejército argentino que construyó la historia de la patria, ¿no? Entonces, Roque Sáenz Peña, qué presidente, ya se fue a pelear con el Perú y fue héroe antes de venir, era un héroe, un combatiente, y después vino, y él y su padre, porque su padre también hizo muchísimo por esta patria. Entonces, Roque Sáenz Peña y su padre, que él creo que es el único caso que los dos fueron, él estuvo un tiempito de presidente, el padre también, o sea, y él fue un presidente ejemplar, aquel que sacó la corrupción de la votación, que las elecciones ya se sabía quién iba a ganar antes, y él la sacó, ¿no es cierto? Él construyó un país maravilloso, ¿no es cierto? Entonces, métanse en política, quiero políticos como ustedes, formados, argentinos, sepan que la salvación de la patria está en Dios y en la educación. Eduquen para ser argentinos, no para ser chupamedias y alcahuetes de otros países. No busquen doctrinas ajenas a nuestra forma de ser. Yo cuando entro a la escuela de aviación y doblo a la derecha veo 2 árboles, y esos árboles han levantado el asfalto, y yo admiro ese asfalto levantado por esas raíces, porque es la fuerza de las raíces poderosas capaces de levantar el asfalto, y el asfalto se levanta cuando uno es consciente de lo que vale su patria, de lo que vale la libertad y de lo que vale la soberanía y la independencia. Entonces, no se dejen basurear. Tengan la esperanza propia de los hijos de Dios, como me dijo el padre de Escurra, que me mandó una carta que decía, ustedes actuaron como quienes tienen esperanza y creen en la resurrección. Clarísimo, Marcelo. Me gustaría que vos lo despidieras por mi parte. Pablo, muchísimas gracias. Realmente, muchísimos años hace que no lo veo, pero siempre tengo un cariño muy, muy grande y muy buenos recuerdos de usted. Marcelo. Señor, un honor, muchísimas gracias. Nos deja muchísimo material para que pensemos, repensemos y sintamos lo que es la patria. Lo bueno de todo esto, que todo lo que usted nos dijo tiene el peso del ejemplo. Mil gracias, señor. Mil gracias. Que Dios los bendiga.